Muy buenos días a nuestra gente de la 104.1 FM. Hoy, con la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión, en nuestro programa de comprensión objetiva de la Biblia, un nuevo programa, una nueva misión de nosotros, de esta corporación que solamente se interesa y su deseo es que ustedes, los que nos escuchan y nos ven a través de los diferentes medios, puedan comprender qué dice el autor del texto, la Biblia, cuál es su mensaje. Venimos hablando hace varios programas de los ministerios que habla el Señor Jesucristo, tienen los que pertenecemos a su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Espero que lo disfruten, que saquen su Biblia, apunten, recuerden que es lo que estamos hablando y también el programa queda grabado en nuestros diferentes canales para que ustedes lo puedan escuchar luego si desean y también compartirlo. Doctora Vilma, muy buenos días, ¿cómo está el día de hoy? Muy buenos días a todo el equipo, a los oyentes. Aspiro en el Señor que todos estemos bien, que hayamos amanecido bien, que estén sintonizados y que estén compartiendo el link. Albanuri, muy buenos días. Alvaro, Hola, mi Pau, hola, doctora Vilma, como dice la doc, esperamos que ustedes no se queden con este regalo tan espectacular, sino que lo compartan a otras personas. Yo hago mi tarea siempre de mandarles a muchos contactos el enlace para que esto llegue a muchas personas. Muy importante que puedan conocer lo que nuestro Dios, nuestro Creador nos dejó escrito. En este caso, la persona del Espíritu Santo revela a través de su palabra para poder conocer lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, que fue hacerse hombre siendo Dios, morir en una cruz, resucitar y hoy en día saber que está vivo. Y por eso tenemos vida, perdón de pecados y salvación. Así que disfruten ustedes ese regalo, pero también compártanlo. Recuerden que también tenemos 2 números celulares para que se comuniquen para cualquier duda. Al 317-210-0419 se comunican con Paula y conmigo al 310-436-9254. Así que a disfrutar el día de hoy. Doctora Vilma. aprovechando lo que dijo Pablo y lo que dijo Albanuri, siempre les tengo que recordar que esta palabra escrita que es inspirada por el Espíritu Santo y revelada por el Espíritu Santo, no es que sea contradictoria, sino que es viva y es hacedora. Entonces, siempre que nosotros leemos, escuchamos esta palabra, actúa y actúa en cada persona, en cada momento, en cada situación. Y muchas veces a lo largo de estos años de estar en Cristo y de estar aquí recordando y enseñando la palabra del Señor escrita, muchas veces me dicen, no, pero es que hace 5 años dijiste tal cosa. Y entonces, ¿y ahora por qué cambias? No he cambiado, ni el Espíritu Santo ha cambiado. Las circunstancias han cambiado. Las personas están en una situación diferente. Tenemos un contexto diferente y el Espíritu Santo la revela en forma viva y personal y no es que la esté cambiando. Y ya hemos hablado de que es como cíclica, que él la va ampliando y la va adecuando sin cambiarla. Por algo la dejó escrita, la va adecuando a las circunstancias, a la persona. Entonces, según las circunstancias y según el ciclo, entonces es diferente. No es diferente. En algún momento eso que le reveló a usted es cierto, es verdadero y de pronto dentro de unos años le va a ampliar esa revelación. Entonces ya llevamos varios programas y le estoy aclarando esto porque llevamos varios programas hablando de estos diaconados, de estos ministerios, de estas traducciones, de su significado, de su uso, de su aplicación. Y muchas veces me dicen, bueno, pero ya defíneme, ya esto es, los ministerios, los diaconados son así, como si fuera como una religión o un riel. No es algo que estuviera vivo, algo que se está moviendo, algo que está creciendo dentro de mí. Y vamos a ver que la iglesia del Señor Jesucristo y cada uno de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo que estamos creciendo en el Señor Jesucristo, estamos creciendo en estatura del Señor Jesucristo, en conocimiento, en obediencia, en transformación. Entonces esa palabra también nos va direccionando en ese crecimiento.
y esta mañana me acordaba de cuando uno siembra un árbol, entonces siembra una semilla, pero comienza a brotar esa semilla, y esa semilla no comienza a brotar como semilla, pero está brotando la semilla, y yo sembré fue un árbol, pero cuando yo sembré ese árbol, sembré una semilla, y para que ese árbol, cuando creciera, diera frutos, y los frutos que va a dar no van a ser la semilla. Y a medida en que va creciendo, entonces, como hablaba con una amiga ayer, entonces que ese árbol, por un tiempo que no se le dio mantenimiento, se secó. Entonces ella pensó y lo miró y lo iba a cortar. Cuando dijo, hace como 2 meses, dijo, lo voy a abonar. Y lo limpió, lo abonó, lo soqueó. Y ayer me llamaba y me decía, Vilma, ya creció, ya echó hojas otra vez, se reverdeció, si tuvieran lo lindo que está, y ya está dando frutos. Ya tiene duraznos criollos, ya salieron, hasta yo conté los duraznos, tiene 10 duraznitos, ¿sabes? Una semilla que creció, sacó hojas, en un momento dado que no se le dio mantenimiento, se hieló, casi se secó, pero miren ahora que otra vez reverdeció y cuando estaba así como un chamizo, no se sabía qué era. Ella tuvo que esperar 2 meses después de abonarlo, echarle agua otra vez, hablarle, tocarlo, yo no sé qué más. Cambió la semilla, no, arrancó de una semilla. Entonces así sale la palabra de Dios. Es una semilla que va creciendo, que va ampliándose, que se va, el Espíritu Santo la va revelando, la va trabajando y uno muchas veces está apenas en la semilla. Otras veces nomás está en donde apenas están saliendo las ramas, los árboles y uno dice, bueno, ¿y eso qué es? ¿Eso qué es? Yo sembré una semilla de durazno, pero es que yo no veo durazno, yo veo unas hojas y unas ramas y yo veo un chamizo ahí. Pero al actuar la palabra y al actuar la palabra y al revelarse, llega un momento en que salen los frutos. ¿Eh? Ya sé qué es. En este momento, cada día la palabra del Señor va siendo en cada uno de nosotros, se va revelando y entonces uno muchas veces cuando va por que la ramita apenas sale y las hojitas y uno dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿Para dónde va esto? Esta revelación, ¿para dónde me dirige? Esta dirección del Espíritu Santo, este crecer en la palabra, ¿para dónde vamos? Cuando usted vea los frutos, entonces va usted a saber para dónde va y qué es y qué está haciendo la palabra. Entonces, hoy vamos a continuar viendo a ver este crecimiento de esta palabra referente a los diaconados y en este caso al apóstol. Entonces, la vez pasada aquí Albanur y Paula nos recuerdan dónde quedamos, si quedamos en las semillas, si quedamos en las hojitas, si quedamos en las ramas, y aspiro que hoy ya salgan los frutos. Pau, pues no, yo como siempre me emociono con lo que el Espíritu Santo introduce en cada tema, porque inclusive estamos viendo los servidores del Señor Jesucristo, que son los diáconos, donde se puso una semilla y esa semilla cada vez va creciendo y va mostrando y revelando esos frutos. Es muy emocionante para mí escucharte porque yo inclusive hace poco hablaba con alguien y le decía, nosotros somos un fruto del Señor, de lo que el Señor ha hecho en nosotros porque Él dice que Él nos insertó en esa rama, somos parte de su pueblo y puso una semilla en nosotros y dice además que vamos a llegar a su estatura. Vamos a llegar a su estatura y vamos a ser como Él. Y cuando hemos aprendido tantas cosas de que Él es misericordioso, de que Él es el amor, de que Él es la vida, de que Él es la verdad, Él es la sabiduría,
Entonces uno proyecta lo que uno va a hacer, ese fruto, y uno dice, no, qué ser humano tan espectacular. Y cuando uno empieza a ver eso en la vida de uno, en el actuar, cuando uno actúa conforme a lo que es estando en Cristo, porque estamos en Él, eso es una cosa maravillosa y uno puede ver el impacto que uno puede causar en la vida de uno mismo y en la vida de otras personas, en la vida del mundo. Y inclusive el programa pasado, algo muy especial que decíamos es que el Señor Jesucristo, aunque no está en esta tierra, Él resucitó y está vivo, Él sigue actuando a través de este cuerpo que somos nosotros. Entonces me parece espectacular porque Él cada vez puede actuar en la medida en que esta semillita crece, Él puede actuar mejor y Él puede actuar al 100% cada vez en esta tierra que somos sus servidores, somos sus diáconos. Entonces me parece espectacular y le doy la palabra a Pau para que nos comparta también en qué vamos, cómo vamos, pero más o menos un poquito de lo que vimos la semana pasada y lo que acaba de decirnos en este momento el Espíritu Santo, que me pareció espectacular. Así es. Bueno, yo creo que esto ya está echando sus frutos, ya está a punto de echar frutos de apóstol. Sí, hemos hablado mucho justamente de... La semana pasada tuvimos un programa donde por preguntas de varios oyentes querían saber la diferencia entre varias palabras, entre servidor, ministro, apóstol, obispo, ¿cierto? Y veníamos como tratando de ver la diferencia entre una y otra. Y ahora y aunque ya en varios programas anteriores hemos esbozado lo que es un apóstol, qué hace un apóstol, qué es un emisario, qué es quien pone los fundamentos, pues digamos que no hemos tenido la carnita, el fruto ahí ya con la pulpa del fruto para poder saber bien qué es lo que hace un apóstol y por qué dice el autor del texto que es quien pone los fundamentos, la doctrina en las iglesias del Señor Jesucristo. Entonces, en eso vamos a empezar. Y hoy justamente, doctora, íbamos a empezar con ese tema, que por qué el apóstol es el que pone los fundamentos. Y analizamos y digamos, la semana pasada se quedó ahí algo, pero rápidamente lo vamos a mirar leyendo en Tito, que nos preguntaban qué diferencia había entonces en las diferentes palabras de los diferentes obispos, ancianos. Vea, todos somos diáconos. Entonces todos estamos prestando un servicio. Los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo, todos somos siervos, todos somos diáconos, estamos prestando un servicio. Y las diferentes palabras nos están indicando, como los diferentes nombres de los diaconados nos están indicando directamente la funcionalidad, cuál es el servicio, pero todos se parecen porque somos servidores, todos tienen que ver con todos. Entonces, aquí en Tito, en el libro de Tito, en el Nuevo Testamento, escrito en griego, el Nuevo Testamento, miren cómo usa estas palabras indicándonos que es un anciano, que es un obispo, que es un ministro, pero miren cómo podemos ver cómo está relacionado y que se relaciona y que a veces la diferencia es tan mínima de los diferentes servicios y a veces como que se revuelve. Sí, porque todos estamos prestando un servicio y todos somos diáconos y todos somos servidores. Entonces, rápidamente leamos a Tito y entonces vamos a escuchar y vamos a relacionar un aprendizaje. Una de las características del aprendizaje es la asociación, es el relacionamiento. Nosotros no podemos aprender nada sin tener que asociarlo o relacionarlo con muchas cosas. Porque el aprendizaje no es así como nos han querido enseñar, memorice esto, determine estos 3 punticos y ya, usted lo aprendió, ¿no? En el aprendizaje hay una total asociación, una total relación y correlación cuando uno quiere aprender algo de cualquier cosa. Y más esta palabra de Dios que Él la relaciona, toda está relacionada porque es una unidad. Entonces vamos a leer Tito, que ahí lo tiene, y no nos vamos a parar ahí, sino para que ustedes vean cómo usa las palabras sinónimas y va indicando algo ahí en este pasaje
de Tito. ¿Tito qué, Álvaro? Vamos a leer, doctora, vamos a leer Tito 1:5. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Aquí está Pues mira, escribiendo el Espíritu Santo a través de Pablo a Tito. Y mira todo lo que va relacionando, va diciendo las características del anciano, pero también tiene que ver con el obispo, habla de administrador público, habla de ministerio. Entonces, me hacen el favor, lo leen despacio en sus casas y relacionan, ven el programa anterior, el programa del sábado pasado, leen Tito y van a ver cómo el Espíritu Santo les amplía, les asocia, les relaciona, les divide en el sentido de esto para acá, esto para allá, esto para acá, y ustedes van a tener una comprensión muy amplia, mucho más que si nos quedamos nomás con el programa pasado. Por eso yo les digo que todo el texto es una unidad, niña Paula. Doctora, para los que están leyendo la traducción de la de Jerusalén, para que Vale. también lo tengan en cuenta, la palabra anciano está puesta presbiterio, para que no se van a confundir y van a decir que por qué presbiterio, que esta Biblia ya no es, dice presbiterio. Porque en griego es presbítero, ¿no ves? Entonces la transliteraron, no la tradujeron. Y eso es lo que hemos ido aprendiendo, de que estos idiomas o lenguas en que está escrito hebreo, arameo y griego han sido traducidos, pero algunas palabras en algunas traducciones son transliteradas. Los animo a que aprendamos de las traducciones, que también tenemos programas de las traducciones, o nos hagan preguntas cuando estén atascados ahí, porque en una dice presbiterio, en otra dice anciano y en otra dice obispo. Entonces, todo eso está muy explicado, eso no es para confusión, el Espíritu Santo habló muy claro, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos traducciones y no están cambiando el contenido, sino que están usando unas palabras sinónimas en cada traducción, pero están diciendo lo mismo que está diciendo el Espíritu Santo. Entonces, aquí es para la comprensión de lo que está diciendo el Espíritu Santo. Entonces, hemos hablado que el apóstol significa un comisionado, enviado a hacer algo en la iglesia del Señor Jesucristo. Esto tiene que ser, y se lo repito continuamente, relacionado con la iglesia del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y que la iglesia somos las personas que estamos en Cristo. Entonces, el apóstol es alguien, y por ahí podemos tener los versículos que habla de que el Señor Jesucristo es el apóstol, que ya lo hemos hablado, pero que él ha llamado, ha constituido, ha hecho a los miembros de su iglesia unos apóstoles. Entonces vamos a ver esa palabra apóstol en dónde está en algunos versículos y qué está indicando, que ya también lo vimos en la semana pasada, pero para sintonizarnos un poquito. Albanur. Vamos a leer, sí, vamos a leer en Romanos, perdón, no, en Hebreos 3:1, donde dice que el apóstol y somos sacerdotes del Señor Jesucristo, vamos a recordarlo rápidamente, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Sí, él es el apóstol. El apóstol. Exacto. Y tenemos uno donde dice que somos llamados por él, ese está en Romanos, ya lo voy a leer, 8:28. Dice, por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien, de que los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio, pues a los que de antemano conoció también los llamó y los predestinó reproduciendo la imagen de su Hijo,
Entonces acá dice Entonces, que ellos son mira llamados. ahí, él los llama, él los constituye, y ya también hemos leído en Primera de Corintios que el apóstol coloca el fundamento de la Ajá. iglesia del Señor Jesucristo, coloca la doctrina de la iglesia del Señor Jesucristo, Ese da a está, conocer al Señor Jesucristo y pone y establece el fundamento, la primera piedra, la piedra angular, y este fundamento y esta primera piedra y la piedra angular, la roca angular de la iglesia del Señor Jesucristo, en donde va creciendo y sustentándose la iglesia del Señor Jesucristo, es el mismo Señor Jesucristo en persona, su persona ujú. y su obra. Ahí que tenemos, Albanucci. Ese está en Primera de Corintios 3:1, doctora. Ajá. Ese está un poquito larguito, no sé si lo leo No, desde el no, 10, donde 10, dice que el fundamento es ¿sí? Cristo. Dice en el Como 3:10, 3:10. conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Ahí está Está hablando hablando Pablo, Pablo, ¿cierto? Pablo como apóstol. Yo como buen arquitecto puse el cimiento y otro construye encima. Mire cada uno cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Entonces, el fundamento es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Este Señor Jesucristo que lo hemos repetido hasta el cansancio para que no se le olvide y podamos entender, no, no es que haya muchos Cristos, hay un solo Señor Jesucristo. Y este Señor Jesucristo tiene unas características también muy específicas, muy claras, que hemos distorsionado y tenemos y conocemos 50.000 Cristos, pero no hay 50.000 Cristos, hay un solo Señor Jesucristo. Hay un solo Señor Jesús. Un Señor Jesús que es Dios, que se hizo hombre, murió en una cruz y resucitó y va a volver y está vivo. Y es el fundamento de su iglesia. Es la roca de su iglesia. Es la doctrina de su iglesia. Una persona, el Señor Jesucristo, este Señor Jesucristo. No esta parranda de Cristos que hay, de todos los estilos, de todas las formas. Hay un Cristo que no es Dios, hay Cristo que nada más es el hombre, hay Cristo que es un gran maestro, hay Cristo de que apenas está en camino de cristificarse, hay Cristo que no han resucitado, hay Cristo que no van a volver, hay Cristo que es el mismo Padre. Eso no dice el Espíritu Santo en su texto. Ha sido muy claro quién es el Señor Jesucristo. Y que está vivo, no está muerto, estuvo muerto, pero no está muerto, está vivo. Entonces, realmente nosotros tenemos que suscribirnos, alinearnos con lo que dice el Espíritu Santo en su texto escrito. Y nunca acabo de agradecer al Espíritu Santo que lo haya dejado escrito en lenguaje humano, no lo haya dejado escrito ni la cábala, ni numéricamente, ni todas estas interpretaciones y usos que le han hecho al texto bíblico, ¿no? El Espíritu Santo fue muy, muy ordenado, muy específico, muy objetivo, muy claro, muy misericordioso con cada uno de nosotros. Nos los dejó escrito en lenguaje humano, con ejemplos humanos que podíamos entender, hablando de estas cosas espirituales y espirituales divinas y del reino de los cielos. Entonces también en ese sentido vamos a leer, hay mucha gente y hay muchos comentaristas y escritores que aseguran que ya en este momento no hay apóstoles en la iglesia del Señor Jesucristo. Eso no es lo que ha dicho el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha dicho, que también lo hemos hablado en Efesios 4:11, que a la iglesia del Señor Jesucristo en la actualidad hay apóstoles que ponen el fundamento, que enseñan la doctrina. Entonces, si un apóstol es un servidor, es un diácono, que coloca el fundamento, primero es llamado por el Señor Jesucristo. En 1 Corintios 12, como 5 o 7, nos dice que el que llama a sus ministros, llama a sus diáconos, reparte los diferentes servicios, es el Señor Jesucristo. Entonces, ahí en Corintios, ahí dice que el Señor Jesucristo es el que constituye, capacita
llama, pero en este caso al apóstol, como es el que va a colocar los cimientos, es el que va a colocar el fundamento, que es la persona y la obra del Señor Jesucristo, que es el que va a dar la doctrina a la iglesia del Señor Jesucristo, no es miembro de la iglesia del Señor Jesucristo cuando lo llama estando en converso, no perteneciendo a la iglesia. Es uno de los, yo creo que es el único diaconado, el único ministerio que empieza el Señor Jesucristo a formarlo antes, lo llama antes y lo forma antes, porque Él es el que va, con Él es el que va a poner el fundamento a la iglesia, es donde va a poner la semilla, con el ejemplo que empezamos. Él es el que va a poner la semilla para que crezca este gran árbol, que es la iglesia del Señor Jesucristo, si decimos así. Paula. Doctora, con respecto al versículo anterior que leímos, donde dice que Él pone el fundamento y cada quien mire cómo edifica, ¿a qué se refiere con eso de edificación? O sea, digamos, el apóstol es el que pone el fundamento con lo que estamos hablando en este instante. Y cada quien edifica se refiere a mirar dónde se congrega, que lee, que estudia, ¿a qué se refiere? Eso lo determina también el Espíritu Santo. Eso lo determina también el Espíritu Santo y la dirección del Espíritu Santo. Pero como dice, cada uno vea si obedece. Es que la edificación es si obedece. ¿Comprende? La sana doctrina, las órdenes, la dirección del Espíritu Santo. Entonces, si edifica, ya es una decisión si yo obedezco al Espíritu Santo, si yo hago lo que el Espíritu Santo me está direccionando. Entonces, es como cuando en la construcción de algo se pone la primera piedra, se ponen los cimientos y todo lo demás, y viene ahora el que coloca los ladrillos. Y viene ahora el que diseña y coloca el hueco de la puerta y determina dónde va el baño. Pero hay como un diseño, ¿comprende? O sea, los cimientos están muy buenos, los cimientos pueden estar perfectos, que en este caso es el Señor Jesucristo, pero cada quien mira qué hace con esos cimientos, ¿cierto? Si obedece, ya viene el que va a colocar los ladrillos, y en los ladrillos a él le dan un diseño. Le dice, vea, hace una pared de 5 metros, y aquí los cimientos están, aquí está una columna, y aquí usted coge para la derecha. Ah, no, pero la persona no viene ni hace de 5 metros, sino que lo hace de 3 metros. Lo hace de 3 metros. Y ahí en esos 3 metros coloca la columna. Cuando ya va a cruzar a la derecha, que era a los 5 metros, allá hay un desastre. Allá hay un desastre. ¿Por qué? Porque no siguió la dirección del Espíritu Santo, ni el diseño del Espíritu Santo, ni el diseño de lo que el Señor Jesucristo tiene establecido. Y entonces se pierde tiempo, hay que demoler. Entonces eso se va al piso. Y queda otra vez el bendito cimiento. Que si nosotros leemos 1 Corintios 3, él sigue hablando ahí y dice, si alguien construye con paja, con heno, con yo no sé qué más, no construye bajo la dirección del Espíritu Santo de ahí para arriba, el apóstol le puso el cimiento. El Señor Jesucristo le puso el cimiento, la piedra para empezar. Pero se comenzó unos cimientos bien puestos, unos cimientos del Señor Jesucristo, su obra y todas las cosas. Y comienza a construirse en la dirección del Espíritu Santo, sin obedecer al Señor Jesucristo, sin obedecer al Espíritu Santo. Entonces, en cualquier momento, eso se cae. Y quedó con el cimiento pelado. Y es muy doloroso cuando ya está construida toda la casa. Usted se puede imaginar aquí en Colombia, que han pasado varias cosas, y en muchos países, pero principalmente aquí en Colombia en los últimos tiempos, tener que derribar 3 torres de un edificio. ¿Por qué? Porque los cimientos quedaron bien, pero comenzaron a construir las columnas con mala calidad de materiales.
Iba hubo un puente, figúrense que ya estaba para terminarlo. Cuando una de las columnas se quebró, se cayó todo el puente. ¿Y por qué se quebró una de las columnas? Porque cometieron un error. Al construir la columna, le pusieron unos materiales de mala calidad. De mala calidad. Otro porque hicieron el diseño no con las coordenadas. Tenían que hacer, supongamos, un tramo de 3 metros, hicieron un tramo de 5 metros. Se cayó todo un puente que ya estaba para terminar. Hubo muertos, hubo pérdidas. Entonces, si yo comienzo a construir en la carne, no bajo la dirección del Espíritu Santo, sino lo que a mí me parece, a mi gusto y no al gusto del Señor Jesucristo, que es el que está construyendo. ¿Me explico? Que es el que está construyendo. Entonces comienzan a construir no bajo la dirección del Espíritu Santo, con desobediencia, con la carne, a mi parecer, porque a mí me parece pues que, y no a seguir al diseñador, ni a la doctrina, ni al fundamento, ¿no? A mí me parece que yo lo debo hacer así, yo lo voy a hacer así, y todo lo demás nunca va a dar frutos. Y en este caso de la construcción, se desplomó. Se desplomó. Nosotros aquí en Pereira tuvimos una desgracia. Después de 15 años, se tuvo que demoler todo un barrio. Y estamos en este problema, en esta circunstancia, en este 2020, en la emisión de este programa, estamos toda la ciudad con ese problema. Y es una afectación nacional y cósmica lo que pasó. ¿Comprende? Porque los cimientos los cimientos se colocaron en arena movediza, no sobre la roca. Y de eso también nos habla. Se comenzó a construir todo un barrio y se pusieron y pudieron estar bien los cimientos, supongamos. Los cimientos estaban bien, materiales y todo lo demás y todo el cuento, pero sobre arena movediza, sobre una montaña que no era tierra firme. Ya hubo un derrumbe, se desmoronó y todo eso se perdió. Se perdió, se destruyó, se fue al piso. Y aquí ni sirven los cimientos que se hubieran puesto bien. Aquí ni sirven los cimientos, porque los cimientos se pusieron sobre tierra. Se subieron sobre arena movediza. Una montaña, pero que era arena movediza. No era una montaña de roca firme. No era. Entonces, eso también lo vamos a hablar ahora. Que la iglesia del Señor Jesucristo está sobre una petra, sobre una roca. Y eso lo dice el Señor a través del apóstol. El apóstol es el que dice, esta es la roca, esta es la petra sobre la cual el Señor Jesucristo va a edificar su iglesia. Por eso al apóstol lo llama de inconverso. No es que lo saca de un miembro de una iglesia local y lo manda como apóstol. No lo manda como apóstol. El apóstol, podríamos decir, lo saca del mundo de las tinieblas, lo saca de la muerte, lo saca de la vida y lo coloca, lo comisiona, lo envía a que ponga el cimiento para empezar la construcción de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? ¿No? ¿Sí me explico? Sí van agarrando. Señora, sí, entendemos. Entonces, llama al apóstol, forma al apóstol, constituye al apóstol, y el apóstol pone el fundamento, el cual es el Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver algo que también han distorsionado. Porque Pedro es una de las piedras, ¿no? Es una de las piedras. Pedro no es el fundamento. Pedro no es la roca, la petra donde se está levantando
la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, cada iglesia local es puesto el fundamento, el cual es el Señor Jesucristo. Entonces, es algo muy característico, diferenciador de este diácono llamado apóstol, que hace función de apóstol. Una característica es que lo sacan del mundo, lo sacan y no lo sacan como miembro de la iglesia. Es fundamental eso, ¿no? Es fundamental eso. Entonces, mucha gente dice de que ya la iglesia del Señor Jesucristo en estos tiempos no tiene apóstol. Sí tenemos apóstol. En Efesios 4:11, mire lo que dice. ¿Sí me están escuchando, cierto? Así. Efesios 4:11 dice, Él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio o diaconado, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces dice, Él le dio a la iglesia hasta el día de hoy apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros para la edificación de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo es muy claro que hay calidades diferentes, no que sean inferiores, sino que tienen características diferentes los diferentes diaconados. Hay profetas muy diferentes a los profetas del Antiguo Testamento. Hay evangelistas, hay diferencia entre un evangelista y otro evangelista. Entre un apóstol y otro apóstol, aunque estén con la misma función. Hay diferencia en los diferentes chefs. Este es un cocinero y un chef, pero diferente, como persona es diferente, aunque es chef, ¿comprende? Y cómo ejerce el hecho de ser chef. Entonces hay una diferencia entre los 12 apóstoles y los apóstoles después de los 12, que todavía hay, y cada generación, a cada iglesia, el Señor usa a un apóstol para que ponga los fundamentos de esa iglesia local, de la iglesia local. Entonces, vamos a leer las características de los 12. De esos 12, nomás hay esos 12. Pero porque no existan más de los 12, con las características de los 12, no podemos afirmar que en la actualidad la iglesia del Señor Jesucristo y del Señor Jesucristo está constituyendo y dando apóstoles a la iglesia. Eso es muy diferente. ¿No? Entonces, de esos 12 son únicos esos 12. Y las características de esos 12 hicieron eso, colocaron los fundamentos y el fundamento de la iglesia del Señor Jesucristo. Los otros apóstoles, después de ellos, hay que seguirse por los fundamentos de estos 12. ¿Sí me explico? Sí, señora. Ya los otros apóstoles, después de ellos, hay que seguirse por el fundamento de estos 12, que es lo que han quedado escrito aquí en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a leer las características de los 12, de esos 12. Exacto. Resaltamos unas y ya les voy a leer en los versículos en las que están. Una es que fueron llamados por el Señor Jesucristo, o sea, Él iba y los llamaba. Es una característica, y todavía no estaba la iglesia del Señor Jesucristo. Vean, todavía no estaba la iglesia del Señor Jesucristo. Los llamó antes de. Fueron constituidos por Él mismo, por el Señor Jesucristo, como apóstoles. Ajá. Y los llamó a ser apóstoles. Él le dijo, los llamo como apóstoles. Como apóstoles. En forma personal, a cada uno. Por su nombre los llamó a cada uno y todavía sigue siendo así. A sus diáconos y a los diferentes diáconos, principalmente al apóstol, lo llama por su nombre. ¿No? Estuvieron con el Señor Jesucristo más o menos 3 años y medio, que fue el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo en su ministerio, en su servicio o diaconado. Estuvieron con Él ahí presentes. Fueron testigos. ¿Desde qué momento estuvieron con Él? Desde que lo llamó, pero ahí claramente en Hechos dice muy claramente desde qué momento empezó su apostolado. A Él a formarlos como apóstoles.
Ujú. Ya te lo voy a leer. Ajá. Y fueron testigos, o sea, estuvieron con él, fueron testigos de su muerte, de su No, pero desde sepultura, antes, ahí dice desde desde antes. antes. Ah, bueno. Voy a leer entonces en Hechos 1:16. Ajá. Listo, dice, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que predecían a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte de este ministerio o diaconado. Este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por en medio y todas sus entrañas se derramaron. Hablando de Judas, está hablando de Judas ahí. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó por su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan Juan hasta el el día, Bautista. Del desde, bautismo del Señor Jesucristo por Juan el Bautista. desde ese Entonces, momento. fueron testigos del bautismo del Señor Jesucristo por Juan el Bautista. Uh-huh. Ellos no fueron testigos, muchos de ellos, de su nacimiento. Aquí está diciendo que fueron testigos, una característica, desde que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio con Juan el Bautista. Uh-huh. Y que empezó como apóstol. El Exacto, Señor dice, Jesucristo empezó como apóstol. desde el Doctora, bautismo hasta... Sí, perdón, bueno. entonces es muy interesante porque Pablo, que es apóstol, y Pablo no estuvo andando con el Señor Jesucristo. Exacto. Él es apóstol, pero no de los 12. Aquí estamos viendo las Exacto. características de los 12. Entonces ahí podemos ver que lo que las personas dicen de que no hay otros apóstoles sino esos 12 no es cierto, porque con solo Pablo se caería Se esa caería. Y hay afirmación. más apóstoles aparte de Pablo, y Pablo no estuvo con los 12. Ya de la calidad y las características de los 12 no hay más. Pero eso no quiere decir que no haya apóstoles que son los que ponen el fundamento. Uh-huh. Entonces sigue con otra característica. Desde el Exacto, bautismo de Juan desde el bautismo de Juan fueron testigos. hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba el Señor Jesucristo. Ajá. Entonces fueron testigos, los 12, fueron Uh-huh. testigos presenciales, presenciales. Lo vieron con sus ojos, como dice Pedro, lo que palpamos, lo que oímos, lo que vimos, lo que comimos, lo que andaríamos. Fueron Exacto. testigos durante esos 3 años y pico. Desde Uh-huh. el bautismo de Juan, fueron testigos presenciales de su muerte, fueron testigos presenciales de lo que dijo, de lo que hizo durante sus milagros, sus palabras, sus reacciones, comieron, durmieron, caminaron con él. Fueron testigos de su muerte, fueron testigos de su sepultura, fueron testigos de su resurrección y fueron testigos de su ascensión. Uh-huh. Cuando él se fue, también estaban ahí los 12. Entonces, esas características especiales de los 12 la tienen nomás los 12. Tantos así que tuvieron no un sucesor, faltaba uno, Judas, y eligieron a uno para que se completara el número de los 12. Mucha gente se ha preocupado, ¿por qué 12? Ahí mismo el Espíritu Santo nos explica por qué 12 apóstoles. Que estos 12 apóstoles, que todos son israelitas, ¿por qué ese número 12 para los israelitas, para los apóstoles, con estas características de los 12? Ahí mismo también lo explica el Espíritu Santo en varias partes. ¿Por qué 12? Sí. Voy a leerles tres versículos donde dice que eran 12 porque fueron elegidos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dice en Lucas 22, 28. Dice, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Estos 12 apóstoles, como ellos colocaron el fundamento, fueron testigos de todo el diaconado del Señor Jesucristo.
y son los que hemos recibido todos nosotros, incluyendo los nuevos apóstoles, hemos recibido de ellos el fundamento, ¿no? Entonces, ellos están determinados, los van a sentar en tronos de juzgado, de juez, y van a juzgar con el Señor Jesucristo a todas las 12 tribus de Israel. Uno de ellos, cada tribu la va a juzgar uno de ellos. Entonces, Doctora, ellos son muy importantes porque con ellos fue que se esparció toda la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces, cada uno de ellos va a juzgar a una tribu de Israel, que recuerden que son 12 tribus. El Espíritu Santo no nos aclara mucho si cada uno va a corresponder, procede de una tribu. No nos aclaró eso, sino que lo dijo es que uno de ellos va a juzgar esta tribu, a la tribu de Leví, la tribu de Judá, la tribu de Efraín. Cada uno de ellos va a juzgar a una tribu en el día del juicio final, ¿no? Con unas coordenadas que ellos saben y con unas leyes que ellos saben para juzgar al pueblo de Israel. Y también dice mucho más adelante, en la Nueva Jerusalén, también estos 12 tienen un papel importantísimo. En el reino de los cielos no se les puede negar que tienen un papel importantísimo. Dígame a ver. En Apocalipsis 21:12. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Y en las puertas 12 ángeles, y en ellas habían nombres escritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Habían 3 puertas al este, 3 al norte, 3 al sur, 3 al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Por qué? Se está refiriendo que en esa época las ciudades eran amuralladas para protegerse. Entonces todas las ciudades eran amuralladas. Una ciudad amurallada, así como las de Cartagena, eran para protección. Y tenían diferentes puertas para poder entrar y salir, porque todo estaba amurallado. Si no había puertas, entonces no podían entrar ni salir. Entonces, estas nuevas Jerusalén, tendrían que leerse ustedes Apocalipsis, esta Nueva Jerusalén tenía 12 puertas. En esas 12 puertas que vienen, en estas 12 puertas, la ciudad de Jerusalén tiene varias puertas. Una de las puertas muy famosa, la puerta principal, era tan espectacular que la llamaban la Hermosa, ¿no? La puerta llamada la Hermosa, en la construcción del templo. El templo era la puerta de entrada, que dan las especificaciones, era tan espectacular de esa puerta que se le llamaba la Hermosa, esa puerta. Entonces, esta Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, y esas 12 puertas tienen los nombres de las 12 tribus de Israel. Y van a tener los nombres de los 12 apóstoles. No se te oye, Pablo. En la traducción de Jerusalén, dice justamente en eso que acaba de leer Nuri, que la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Porque son que ponen los fundamentos. Es que el Espíritu Santo todo lo coordina, no se contradice. ¿Comprende? Porque él no es mentiroso. Entonces, las piedras que van a hacer como fundamentos de la Nueva Jerusalén son los 12 apóstoles. Y esos 12 apóstoles colocaron el fundamento, que el fundamento es Cristo. Tienen que asociar, tienen que seguir el hilo, ¿no? Entonces, los nombres de los 12 apóstoles van a estar como cimiento de la Nueva Jerusalén. Pero ese cimiento de la Nueva Jerusalén que puso cada uno es Cristo. ¿Comprende? La Nueva Jerusalén está sobre la roca que es Cristo. ¿Qué ibas a decir, Pablo? Ahí, ¿qué estás pensando? Estoy aquí pensando que muchas veces
por ejemplo, yo he leído varias veces la Biblia y como lo que tú dices que hay que asociar, es muy importante asociar porque yo no me había percatado de esto que estamos viendo en este momento, de las 12 puertas que tienen los 12 nombres de los apóstoles, y estaba recordando cuando estábamos justamente charlando un poco de lo que iba a ser el programa, que uno muchas veces dice, ¿y eso dónde dice? Oiga, yo no sabía que eso decía en la Biblia, y es por esa falta de asociación. De Pero, asociación. pero hay algo, las 12 puertas tienen los nombres de las 12 tribus. Ajá. Exacto, y el muro de la ciudad tenía las 12 piedras o cimientos, es el muro de la ciudad, tiene los 12 cimientos, donde está el nombre de los 12 apóstoles. En las puertas está el nombre de las tribus. Y en los cimientos, el nombre de los apóstoles. Porque en Hechos 1:42, en Hechos 1:2:42 es que está otra vez que nos dice la función, el servicio de los apóstoles. Léenos, Álvaro. Sí, señora. En el Hechos 2:42 dice, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. A la enseñanza de los apóstoles. En otras traducciones dice al fundamento de los apóstoles. En otras traducciones dice a la doctrina de los apóstoles. Entonces, los que colocan la doctrina, el fundamento, es el Señor Jesucristo, pero a través de los apóstoles. Porque como Él es el apóstol, entonces, y Él es el fundamento, entonces a través de los apóstoles. Exacto. Pero resulta que esos 12 murieron. Van a resucitar y van a resucitar como apóstoles. ¿Comprende? Ya pusieron la doctrina, dejaron la doctrina y vamos a ver que nunca la cabeza ni el fundamento han sido los apóstoles. Eso quede muy claro. Cabeza como la iglesia del Señor Jesucristo y fundamento de la iglesia del Señor Jesucristo no es ningún apóstol, sino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo en persona. Y como Él está vivo, porque resucitó, Él es cabeza de su iglesia, fundamento de su iglesia, es la petra, la roca de su iglesia, es el cimiento de la iglesia del Señor Jesucristo, no los apóstoles. Quiero que les quede claro, el apóstol no es el fundamento, el apóstol coloca el fundamento, es muy diferente. Pero el fundamento es Cristo, la roca es Cristo, la petra es Cristo. Y eso lo vemos muy claro en Mateo, cuando el Señor Jesucristo le dice al mismo Pedro quién es la cabeza, quién es la roca, quién es el fundamento. Vamos a leerlo en Mateo, creo que en Mateo 16. 16. Que esto lo han distorsionado horrible. Lo han distorsionado muchas personas y vamos a aprovechar. Tenemos programas específicos de un estudio muy profundo y exhaustivo de este pasaje y de todo lo que se refiere al Señor Jesucristo, quien es la petra de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero hoy lo vamos a mencionar, no digamos superficialmente, pero también con el análisis de las palabras, de qué es lo que están hablando ahí. Muy importante lo que están hablando ahí, pero también tenemos un estudio y en nuestra página y en YouTube están estos estudios, ¿no? Mateo 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. El Cristo es Mesías, el ungido, el enviado. Entonces aquí hay algo muy importante. En griego se usan dos palabras. Tú eres Petros, ¿no? Pero sobre esta Petra cambió de palabra. Cuando dijo, si hubiera sido Petros o Pedro, la roca o el cimiento, él hubiera dicho, sobre ti edificaré mi iglesia. Pero resulta que cambió la palabra.
Y aún en español se ve muy claro, hasta en español, en traducciones, en las traducciones se ve muy claro, tú eres Pedro y sobre esta roca, él hubiera tenido que decir gramaticalmente sobre ti, pero no dijo sobre ti, cambió. Y Petros, vamos a ver, Petros en griego es una palabra griega que se refiere a una piedra pequeña, como estas piedras de los ríos, pero que es una piedra que se puede limar, se puede transformar, se puede estructurar. Estas piedras que están en los ríos, que se saca grande o pequeña, pero se puede limar y aunque el agua las va moliendo y las va convirtiendo hasta en arena. Esa arena que se saca de los ríos es piedra que el agua, la corriente del río, el golpe del agua del río las va como desbastando, las va diluyendo, a pesar de que son rocas, ¿comprenden? A pesar de que son de calcárea y son fuertes, el agua, el continuo movimiento del río las va como desintegrando y termina en arena de río, que es como una piedra menudítica, ¿comprende? Y se van desgastando estas grandes rocas. Entonces, él dijo, el nombre de Pedro es Simón y el apodo es Petros. El apodo es Petro. Porque Petros es cambiante. Se puede transformar, se puede limar, se puede estructurar, ¿comprende? Entonces, le pusieron a Pedro por su carácter Petros, porque él era muy, muy variable. Él era muy variable. Y si ustedes estudian el comportamiento de Pedro, ¿no es? Era muy variable. El Señor Jesucristo le puso ese apodo. Tú eres Petros. Su nombre era Simón. Entonces tú eres roca moldeable. Y te voy a moldear. Y muchas veces le digo, voy a hacer de ti pescador de hombres. Tú eres pescador de peces, pero te voy a hacer a ti pescador de hombres. Te voy a transformar. Te voy a transformar, ¿comprende? Te voy a poner a ti como apóstol, que vas a poner los cimientos de la iglesia. Pero el cimiento es el Señor Jesucristo y dice sobre esta Petra. Ahora, ¿qué es Petra? Petra es una masa rocosa. Es una gran masa rocosa que no es movible, no es movible, no se puede como transformar, ¿comprende? Es una masa rocosa, firme. Y como él dice, para construir es sobre esa masa rocosa. Y en Primera de Pedro, Pedro nos dice que esa masa rocosa, que esa piedra que sacaron de esa masa rocosa, que Dios la puso como una piedra preciosa para piedra angular, para edificar la iglesia del Señor Jesucristo, el mismo Pedro que estaba ahí, miren lo que dice en Primera de Pedro, creo que capítulo 2. Vamos a leer. Pau, ¿vas a leer? No iba a leer esa, sino que le iba a decir a la doctora si me permitía leer ese mismo versículo donde dice que tú eres Petro y sobre esta Petra, desde el griego, porque ahí se ve bien la claridad, si lo permites, doctora. Mira, dice, y yo te estoy diciendo que tú estás siendo Petros y sobre esta, la masa rocosa, construiré de mí la asamblea y las puertas del Hades no ejercerán fuerza hacia abajo de ella. Entonces aquí en el griego efectivamente se ve muy bien la diferencia, porque él dice, tú eres Petros y sobre esta, la masa rocosa, construiré de mí. Él dice, construiré de mí la asamblea. Entonces se levantará la iglesia del Señor Jesucristo, pero en español también está claro, porque ahí hay cambio de palabra. ¿No es? Tú eres Petros y yo soy la Petra. Miren que el mismo Pedro lo entendió. Miren en Primera de Pedro, capítulo 2. En Primera de Pedro 2:4 dice, y viendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, eso lo está diciendo Pedro, viendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres. Viéndolo a él, no a mí.
Pedro Y está escribiendo, si él hubiera sido la Petra, Pedro hubiera dicho, viendo a mí, viniendo a mí, dice, pero viniendo a él, ¿no es? viéndolo a él, A él. viéndolo a él como una piedra viva, Ajá. desechada por los hombres, pero Hombre, escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una ajá. preciosa, piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso varón es, dale. Está muy claro. El que crea en él, esta piedra viva que puso el Padre, que escogió el Padre como piedra angular, como piedra preciosa, es Jesucristo. Exacto. No es Pedro, no es Pedro. Y muchos están levantando y que iglesia del Señor Jesucristo con Pedro, como cabeza y como roca. No, no. Pedro es uno de los 12 que puso el fundamento. Ahora, Pedro sí se le dieron algo muy importante. Miren lo que dice ahí la segunda parte del versículo que leímos en Mateo. A ti, mire, dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Es muy diferente. Es muy diferente. Miren que en la primera hay la diferencia de que el Señor Jesucristo es la roca, es la cabeza, es la Petra. Pero a Pedro, como persona, se le dieron, como apóstol, se le dieron la llave del reino de los cielos. Y ahí dice, hay un cambio, dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y se las dio. Ahora, tenemos que ver cómo se entra al reino de los cielos. No se entra por Pedro, no se entra por Pedro. Pedro tiene las llaves para abrir la puerta, porque Pedro tiene el fundamento. Y a Pedro se le dieron, de los 12, a Pedro se le dieron las llaves para abrir la puerta. Pero vamos a ver quién es la puerta. La puerta no es Pedro. ¿Quién es la puerta? En Juan 10:9 dicen quién es la puerta. Dice, Sí. yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Ahí está hablando el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta, yo soy la entrada, yo soy el camino. Si no el que entra por mí, el que cree en mí, entra por mí, es salvo. Y entrará en el reino de los cielos. Nadie entra al reino de los cielos si no es por el Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué significan esas llaves? ¿Qué fue lo que entonces el Señor Jesucristo le dio a Pedro cuando le entregó las llaves? Él tenía que abrir, él tenía que presentar al Señor Jesucristo para que pudiera entrar todo el mundo. Y entonces vemos en el mismo hecho que están los 12, en Hechos 2:14, están los 8, después que se derramó el Espíritu Santo sobre los 120, pero el que se para a hablar y a presentar por primera vez, ya el Señor Jesucristo se fue. Y el que se para hablar y presentar al Señor Jesucristo es Pedro. 2:4. 2:14. 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Ahora pasa el 22, ¿y qué empezó a explicar Pedro ahí? Dice, y sucederá que todo aquel... No, en el 22, léete el 22. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios, entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía, a la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque y ahí sigue presentando al Señor Jesucristo. Entonces,
Pedro es el primero, después que el Señor Jesucristo murió y resucitó y se fue, de los apóstoles, es el primero que le habla al pueblo de Israel, varones israelitas, y le presenta a los israelitas que estaban allí en ese momento al Señor Jesucristo. O sea, ahí usó las llaves. Para el pueblo de Israel. Le abrió el reino de los cielos al pueblo de Israel. Usó la llave. La llave, si la puerta es el Señor Jesucristo, la llave también es el Señor Jesucristo. Porque la puerta, la llave tiene que concordar con la puerta. La llave tiene que concordar con la puerta. O sea, la llave es haberles mostrado y presentado al Señor Jesucristo para que entraran en el Señor Jesucristo. Porque eso abre el reino de los cielos. La llave es para abrir la puerta. La puerta es el Señor Jesucristo. Y cuando yo predico y presento al Señor Jesucristo, presento el Evangelio, presento las buenas noticias. Y al Señor Jesucristo estoy utilizando, abriendo la puerta. La puerta está cerrada. Tengo la llave. Pero la llave tiene que concordar con la puerta. Si la puerta es una persona, la llave es una persona. La llave corresponde a la puerta, a la chapa. ¿Comprende? O sea que cuando el Señor Jesucristo le dijo, te doy la llave, es que se reveló a él. O sea, le dijo, soy yo soy la llave para que... Se había revelado, yo soy el fundamento, yo soy la puerta. Ayer Juan cuando leíste, él ya les había dicho que él era la puerta, que él era el camino. Y Pedro le quedó muy claro, porque por eso mismo Pedro es el primero que se para. Después de haberle derramado el Espíritu Santo a los 120, incluyendo a los 12, Pedro es el que se para en medio de los discípulos y como apóstol que es, y como a él le entregaron las llaves, le abre la puerta a los israelitas, al pueblo de Israel, les abre, por eso dice varones israelitas. Y les predica al pueblo de Israel. Entonces le abrió la puerta. Ya después que está abierta la puerta, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo entra, porque ya la puerta está abierta. Pedro la abrió. Pedro la abrió para el pueblo de Israel. Pero también, Pedro también la abrió para los gentiles. O sea, para todo el mundo, para los que no somos israelitas. Pedro también fue el que las abrió. En Hechos 10 creo, sí, señor. Pedro es el que manda el Señor Jesucristo a que le hable a un gentil y a la familia y a los amigos de ese gentil. Pedro es el que primero de los apóstoles le habla a un gentil. A un gentil. A uno que no era del pueblo de Israel. O sea que Pedro nos abrió la puerta a todo el mundo. A los israelitas ya le usó las llaves. Doctora. Él no es el que administra el reino de los cielos. El que administra el reino de los cielos es el Señor Jesucristo. No Pedro. Que hay 50,000 historias y 50,000 que tiene un manojo de llave y que alguien llega al reino de los cielos y toca y Pedro le abre la puerta. No, ya la abrió. Ya la abrió. Ya las usó y las abrió. Y se entra por el Señor Jesucristo, no por Pedro. Miren que a Pedro es muy interesante. Cuando uno asocia todo esto y la revelación del Espíritu Santo, miren lo que dice en Hechos 10. Creo que es en Hechos 10 que está lo de Cornelio. Sí, señora. Ajá. Fabio, ¿vas a preguntar algo o leo primero? En Hechos 10.1, dale, vamos a empezar en Hechos 10.1, pero vamos a leer, vamos a saltarnos al 34, luego al 45. En el 10.1 vemos como dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte, llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío, oraba a Dios continuamente. Como a la hora 9 del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio le dijo, ¿qué quieres, Señor?
Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memoria delante de Dios. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda a traer un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel le hablaba de... Dime, ¿no? Es muy interesante, porque si no, eso es muy largo el pasaje, todo el Sí. capítulo 10, los animamos a que lo lean, todo Hechos. Entonces, mire, Pasa al 34. sí, hay un gentil, un soldado, un centurión italiano de Roma, del Imperio Romano. Él era prosélito, él era gustador y del Dios de los judíos. Él adoraba y seguía al Dios de los judíos, no a los dioses romanos. Era un romano, era un centurión que pertenecía a una legión del ejército romano, pero él era prosélito, o sea, él iba al templo de Jerusalén y seguía al Dios de Israel. Eso se llama un prosélito, pero él era un gentil, él no era un israelita. Él no era un israelita, es un gentil. Era un gentil que adoraba y seguía al Dios de Israel, al pueblo de Israel, al Dios del pueblo de Israel. Y miren que un ángel se le aparece, enviado por Dios, y le dice que mande a buscar a Pedro. Miren que el ángel no lo evangelizó. Miren que el ángel no le habló del Señor Jesucristo. Le dijo, ves, en tal parte está en Jope, en una ciudad, está uno llamado Pedro, llamado Simón, y que tiene por sobrenombre Pedro. Me vas y me llamas a Pedro, ¿no es? Y le dices a Pedro que venga. En ese mismo momento, si ustedes siguen leyendo, el Señor Jesucristo también mandó otro ángel a que fuera a hablar con Pedro. Y le dijo a Pedro, ve Pedro, te vienen a buscar unos siervos a nombre de Cornelio, que es un soldado, que es un gentil. Y tú me vas y vas a la casa de Cornelio. Pedro era uno de estos israelitas radicales, que él no entraba a la casa de un gentil. Y tuvo que el Señor mandarle, aún después de tener el Espíritu Santo Pedro, de decirle a Pedro, te van a venir a buscar de Cornelio, un gentil, un soldado romano, figúrense, un soldado romano. Y tú vas a ir allá, te vienen a buscar y tú vas a ir allá, ¿no es? Y le vas a hablar de mí. Y Pedro se resiste porque dice, yo nunca he ido a una casa inmunda, ¿no es? Y menos yo voy a ir a entrar a una casa de un gentil y de un soldado romano, porque Pedro también era muy miedoso, y a un soldado romano. Y el Señor No, le el que dice, dijo, usted allá me va, cogen. usted va. El que dijo, allá me cogen y me encierran. Porque Que Pedro es un enviado. Pedro es un apóstol, es un enviado y usted va allá. Pero había dos apóstoles en ese momento, pero mandan es a Pedro. Y entonces vamos a leer que Pedro va y ¿qué comienza a hablar Pedro? Dice, Pedro, mira lo que dice ya estando allá. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, Ay, sino que en toda nación que le teme y hace lo justo, le es aceptado. Le es acepto. y entonces, ¿qué más Sí. comienza a hablar? Dice, les acepto el mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que él es el Señor de todos. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con el poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, les presentó la puerta. El Señor Jesucristo usó la llave, abrió el reino de los cielos para los gentiles. ¿Por qué? Porque a él le entregaron las llaves de la puerta. Y mira lo que dice en el 45. Ajá. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión,
que habían venido con Pedro, se Pedro. quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Gentiles. Pues les oían hablar en lenguas y exaltaban a Dios. Sí, pero que había, no solamente el Señor Jesucristo murió por el pueblo de Israel, era el Mesías de Israel, sino que también era el Mesías de los gentiles, que también había muerto por los gentiles, había resucitado, que dice, por nosotros. O sea que murió por cada una de las personas que creamos en él. Y todos los que creamos en él, sean israelitas, sean gentiles, sean colombianos, chinos, lo que quieran ser, si creemos en este Señor Jesucristo, entramos en el reino de los cielos. Somos salvos. Pero miren que Dios es muy concordante con su palabra. Pedro no es la cabeza ni la roca, sino el Señor Jesucristo. Pero a Pedro sí se le entregaron las llaves para que abriera el reino de los cielos a todo el mundo. Y el Espíritu Santo muy específico. Pedro es el que le habla por primera vez, después de haberse ascendido el Señor Jesucristo, predica el Evangelio a los israelitas. ¿Será por eso, doctora, que la gente asocia que Pedro es súper importante? O sea, yo creo que por eso que la gente asocia que él es el que pone el fundamento, que él es la cabeza, por esa mala distorsión de que por haberle dado a él las llaves y haberlos mandado o comisionado a eso, que es más importante que los demás. Por lo que hemos hablado. A muchos ha comisionado, a los otros 11 los puso como apóstoles y los comisionó y ellos salieron a poner el fundamento. Ellos pusieron el fundamento. Es que por eso empezamos este programa en que todos somos siervos y uno no más importante que el otro. Aquí el importante es el Señor Jesucristo. Y todos estamos presentando al Señor Jesucristo, sirviéndole al Señor Jesucristo, a lo que Él nos mandó, nos constituyó y nos hizo. Entonces, si la misma persona, supongamos, los ministros, diferentes ministros de un estado, y puedo hablar aquí del estado colombiano, hay un presidente. El presidente nombra a sus ministros. ¿Cuál ministerio es más importante que el otro? No podemos decir que el ministro de Justicia sea más importante que el ministro de Relaciones Exteriores o el ministro de Gobierno. Todos son iguales, pero están ejerciendo diferentes funciones y son importantes. Es importante. ¿Comprenden? Pero ¿quién los nombra? ¿Quién los llama? El presidente. Y eso está determinado en una constitución de cada país. Doctora, y así como estos 12 tienen estas características tan específicas, ¿cuáles son las características de los otros apóstoles que no estuvieron con todo este caminar del Señor Jesucristo? Tienen unas características comunes a estos 12. ¿Cuáles características comunes? Son llamados. El apóstol es llamado por el Señor Jesucristo antes de empezar la iglesia. No lo saca ya de miembro de una iglesia. Como a estos 12 no eran miembros de ninguna iglesia. Se relacionaban con el Señor Jesucristo. ¿Comprenden? Entonces, tienen unas características comunes porque son apóstoles. Uno, son llamados por el Señor Jesucristo personalmente. Esto lo vemos en el llamado de Pablo. Pablo no pertenecía a la iglesia del Señor Jesucristo cuando lo llamaron como apóstol. Lo capacitaron, ¿no? Y lo enviaron a los gentiles. Siendo Pablo israelita, siendo Pablo judío, israelita, no lo mandaron a los israelitas. A los israelitas los mandaron a estos 12. Lo mandaron a los gentiles. Y estaba ahí Pedro. Pedro, después que abrió la llave con Cornelio, el Señor escogió a Pablo para que fuera a los gentiles. No mandaron a Pedro a levantar iglesia entre los gentiles. Miren la diferencia. Eso los oyentes lo pueden leer en Hechos 9:1.
Desde Ajá, Hechos 9:1 pueden leer cómo el Señor Jesucristo mismo lo llamó. Él era inconverso, pero él mismo se le presentó y lo llamó para que llamó fuera su apóstol su apóstol a los gentiles. a los gentiles. No lo mandó para los judíos. ¿Comprenden? Ujú. Aunque Pablo le podía predicar a los judíos como cualquier miembro de la iglesia, que nada más pueden predicar al Señor Jesucristo los apóstoles. No. Recuerden que todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo somos siervos y tenemos el ministerio de la reconciliación. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Pero el apóstol es el que pone la doctrina, la enseñanza. Y miren que Pedro tiene 2 cartas a la iglesia. Pablo, como es a los gentiles, tiene 13 cartas para la iglesia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tiene todo el Antiguo Testamento. Y a Dios se les había revelado. Y por eso en el Nuevo Testamento tiene Pedro 2 cartas. Y Juan tiene 4 cartas, no solamente para el pueblo de Israel, sino para nosotros los gentiles. Pero Pablo, apóstol de los gentiles, nos da 13 cartas, el Espíritu Santo, colocando la doctrina, tanto de la iglesia, porque de los dos pueblos están haciendo un solo pueblo. Doctora, pero entonces debido a esa comisión que estipularon que hacen los apóstoles de parte del Señor Jesucristo, es que son muy atacados y por eso a Pablo le dieron durísimo, a Pedro y yo creo que a los actuales apóstoles. Los más atacados y atacados no solamente por lo exterior, atacados por los mismos miembros de la iglesia. Y vamos a ver que el mismo Pablo dice, nos puso como espectáculo, nos puso como postreros. Aunque dice, primeramente puso apóstol, pero ¿por qué primeramente puso apóstol? Para que pusieran el fundamento. Son los primeros que ponen el fundamento, pero no son los primeros. Dice Pablo, a nosotros nos puso como postreros. Figúrense, ¿hay contradicción ahí? No. Nos puso como postreros, como espectáculo. La primera y segunda carta de Corintios, de la iglesia de Corintios a Pablo, es porque los de Corintios le mandaron a decir que ellos no lo reconocían como apóstol. Que ellos no lo reconocían como apóstol. Y por eso es que en primera de Corintios les manda esta carta demostrándole y diciéndole de parte del Señor y el Espíritu Santo, inspirando esta carta y diciendo, es apóstol. Aunque ustedes no lo quieran reconocer, porque la iglesia de Corintios no lo quería reconocer porque los estaba corrigiendo. Les estaba enseñando la doctrina. Y aún hasta les dijo, vea, si es posible voy con vara. Pero ustedes obedecen. Ustedes dejan de estar enseñando esas falsas doctrinas. Ustedes dejan de estar inventando esas doctrinas. Y ustedes dejan de estar haciendo las reuniones como el Señor no ha dicho. Entonces los de Corintios se sulfuraron. La mayoría de los miembros de la iglesia se sulfuran con los apóstoles. Y cada ratico es, no te quiero reconocer como apóstol. Es como cuando uno está pequeño con los padres de familia, con la mamá y el papá. ¿Cuál es lo último que nosotros le decimos cuando nos corrigen? Usted no es mi mamá, usted no es mi papá. Y cuando otra persona nos corrige, dice, ¿acaso usted es mi papá para que me esté corrigiendo y me esté mandando? Me llevó a la infancia, cuando a veces hacía berrinche. ¿Y a quién le da usted la autoridad para corregirme? ¿Y quién le da a usted la autoridad para direccionarme? Así actúan los miembros de la iglesia. Así actúan. Y que a razón de que usted es el apóstol, a razón de que le tengo que creer lo que usted me está enseñando. ¿Comprende? Eso es muy diferente. Entonces, mira que los apóstoles están diferentes a los 12, pero también igual que los 12, a colocar el fundamento, el cual es Cristo.
a enseñar Yo, la eso, doctrina. eso que nos estabas contando está en 1 Corintios 4:7. Lo voy a leer un poquito, porque ¿quién te distingue que tienes que no recibisteis? Y si no lo recibisteis, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya os habéis hecho ricos, ya habéis llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Y ojalá hubieses llegado a reinar, para que nosotros reinásemos también con vosotros, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Es una labor Y dura para los apóstoles. para los apóstoles, porque son los que ponen la doctrina, son los que ponen al Señor Jesucristo, son los que corrigen y corrigen la doctrina, y al corregir la doctrina corrigen el comportamiento, corrigen la obediencia. Y entonces dicen, ¿por qué se tiene que meter en mi vida? Porque me tiene que decir lo que tengo y lo que no tengo que hacer. Y la No, y mayoría bien, dice, ¿y si se equivoca el apóstol? ¿Y si se equivoca el apóstol? Es que yo siento que se equivoca y me mandó a hacer. Esperen que salgan los frutos si obedecen. exacto. Doy viendo que uno también ve las señales. Esperen. Que Ustedes al hay una parte momento, por eso, al momento no lo entenderán, pero esperen los frutos. Como empezamos, esperen los frutos. Exacto. ¿No es? Usted de pronto se equivocó, mire qué tal cosa. Esperen los frutos. Mira lo que dice en 2 Corintios 12:12, que me pareció muy especial, porque uno ve las señales de apóstol. Dice, con Ajá. todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, con toda paciencia, por Ciencia. señales, prodigios y milagros. Pero no Sí, esperamos pero los también frutos. dice con azotes, con persecución, con rechazo, como espectáculo. Nosotros somos los rechazados, los reprimidos, los corregidos, los que no sé qué más, y los cualquier. No obedecen, no obedecen a la sana doctrina, ni a la dirección del Espíritu Santo, ni a la corrección del apóstol, y a otros que también se les han puesto ahí para corregir. Pero no obedecen. Pero cuando se les meten líos por no obedecer, sino por desobedecer, comienzan a decir, ay, entonces, ¿por qué no me dijiste? Se te dijo. Ay, entonces, ¿por qué no me dijiste? Se te dijo. Se te corrigió. Ay, el Señor, ¿por qué no me lo evitó? ¿Por qué no me torció el brazo? Digo, porque te iba a torcer el brazo. Cada uno vea cómo sobreedifica. Cada uno vea, ¿no es? Entonces, en este momento, pero también hay falsos apóstoles y hay que reconocer los falsos apóstoles. ¿Quiénes son los falsos apóstoles? Los que no se ciñen a la palabra escrita. Los que no se ciñen a la palabra escrita. Los que cambian el fundamento. Los que cambian el fundamento. Recuerden. Entonces, ya la próxima semana y veremos otros diáconos, otros ministerios. Aunque les haremos una pequeña introducción recordándoles lo anterior. Bueno, me están diciendo que ya se nos acabó el tiempo, sí, entonces. ya se nos acabó el tiempo del programa, deseando Si tienen que preguntas. Exacto, si tienen preguntas las pueden enviar a los diferentes números de contacto, también las pueden dejar ahí en el chat de nuestro canal de YouTube Aprendiendo Biblia sin Religión, que en el próximo programa daremos respuesta a ellas. Un abrazo para todos ustedes, felices de tenerlos aquí. Chao, chao. Chao. Hasta luego.